Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté viendo esta entrevista. Aquí en el Unicornio, pues sabemos que estamos en campaña electoral y en esa medida hemos ido entrevistando a personas que están directamente involucradas con la campaña. Hoy tenemos, perdón, hoy tenemos a Juan Gabriel Montoya. Es un aspirante al Consejo en Bogotá por el movimiento Fuerza Ciudadana y tenemos entendido que él se está presentando como representante, valga la redundancia, de el movimiento gaitanista. Yo comenzaría por preguntarle, bueno, digo, Juan Gabriel es una persona que ha despertado interés del unicornio porque tiene posiciones progresistas, digamos. Eso nos gusta. Este es un medio de comunicación de avanzada. Y comenzaríamos a preguntarle a Juan Gabriel, ¿quién es Juan Gabriel Montoya? ¿Cuál es su profesión? ¿Y por qué empezó a interesarse en la política y por qué quiso meterse en un campo tan traicionero y tan competido como el de buscar una aspiración por ser elegido por votación popular? Bueno, pues primero agradecer que me brinden esta oportunidad, este espacio para poder conversar con usted, Jorge. Soy un admirador de sus escritos, de sus posturas. Lo segundo es, bueno, y respondiendo a su pregunta, sí, mi nombre es Juan Montoya, soy padre de familia, tengo 36 años. Vengo trabajando en la ciudad de Bogotá diferentes temas políticos en materia principalmente en temas de construcción, creación de diferentes organizaciones sociales. Hemos hecho activismo ya desde ese tiempo aquí en la ciudad de Bogotá. Yo no soy oriundo de la ciudad, yo nací en la ciudad de Cali. Mis padres son caldenses ambos, pero llevo en la ciudad de Bogotá cerca de 23, 24 años. Como le decía, soy padre de familia, tengo una relación muy bonita de más de 11 años y bueno, la idea es poder construir y trabajar por la ciudad. ¿Por qué no es un poco pomposo definirse como heredero, digámoslo así, del pensamiento gaitanista? ¿Usted cree que el pueblo es superior a sus dirigentes? Si usted dice a la carga, compañeros, ¿cómo es la cosa ahí? Bueno, una cosa es ser el candidato del gaitanismo y otra cosa muy diferente es creerse Jorge Eliezer Gaitán o imitar a Jorge Eliezer Gaitán, que hemos visto en diferentes momentos de la historia del país después de la fatídica pérdida de nuestro gran héroe de la patria, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Pero mire, yo le mencionaba hace un momento algo y es que mis padres son de Caldas. Mi padre Humberto Montoya era militante del Partido Liberal. Él apoyaba diferentes apuestas del Partido Liberal, así como dicen en la expresión, me perdonan, puto liberal y macho. Eso era mi padre Humberto Montoya. El padre de él, mi abuelo, Macario Montoya, era dirigente en un principio del Partido Liberal y luego dirigente del gaitanismo. Gracias a mi padre, pues conocí lo que era el gaitanismo en ese entonces, conocí de primera mano el genocidio gaitanista, escuché por relato de mi propio padre a su viva voz de lo que significó pues la opresión por parte del Estado a través de los pájaros, de los chulavitas, de los primeros paramilitares en esa historia fatídica de nuestro país que fue conocido como la época de la violencia. Y mi padre fue víctima de la violencia y mi abuelo Macario fue víctima de la violencia. Fíjese, Jorge, que mi abuelo siendo dirigente, primero, como le decía, del Partido Liberal y después gaitanista, en su municipio él fue el único voto que sacó Jorge Eliezer Gaitán, en su municipio. Y eso le costó a él el rechazo de su propio partido. Le apedrearon las puertas. Por ser gaitanista, por ser gaitanista, mi abuelo, aunque estaba casado con una mujer que, mi abuela Elvira, una mujer que venía de una familia conservadora, le perdonaron la vida, pero lo amenazaron. A él le dijeron, si usted llega a salir de su propia casa, pues adiós, se muere y su familia, de sus hijos también se mueren. Entonces mi abuelo duró preso en su propia casa, mi padre Humberto, desde los 8 años le tocó asumir la jefatura del hogar, hacer las transacciones. Mi abuelo era un tipo
adinerado que hacía obras sociales en su pueblo, fue el primero que llevó un cine a su pueblo, fue el primero que llevó un carro a su pueblo, a lomo y mula, como decían ellos, y mi papá le tocó, pese a la persecución de la policía en ese entonces y de los pájaros y de los chulavitas, le tocó asumir esa jefatura del hogar. Eso es, digamos, esa carga histórica la tenemos nosotros en la sangre, conocemos bien esa historia y fíjese, Jorge, que por cosas de la vida tuve la gran oportunidad de conocer a Gloria Gaitán. Eso fue en diciembre del año 2016. Desde aquel entonces he mantenido con ella una amistad, he acompañado las diferentes convocatorias que ella ha hecho, he venido a conocer de primera voz, de la mejor voz, que es a través de su hija, a conocer y a entender estudiando a Jorge Eliezer Gaitán para poder resignificar lo más importante, que es el legado de Jorge Eliezer Gaitán. Ok, Juan Gabriel, bueno, pero digamos la gente no va a votar por usted dependiendo de la familia de donde viene o por las amistades que tiene, sino por lo que usted va a hacer. O sea, le pregunto, ¿por qué los bogotanos deben votar por usted al Consejo? ¿Por qué le deben brindar ese apoyo con su voto? Hablamos de Jorge Eliezer Gaitán porque hay principios y el legado de Jorge Eliezer Gaitán hace parte de nuestras propuestas. Los Correcto. principios gaitanistas, como nosotros los llamamos, tienen que ver primero con la moralidad pública, un comportamiento ético. En la política lo que hemos visto es que hay total desprestigio y hay total desconfianza por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, que es justo esa desconfianza por parte de la gente contra los políticos tradicionales. Pero nosotros queremos rescatar la moralidad pública, queremos hablar de que sí se puede hacer un trabajo político, una gestión pública fundamentados desde el honor de hacer política. Eso es fundamental y esos son principios gaitanistas. Y nosotros entendemos que el gaitanismo lo que quería hacer era, como usted mencionaba hace un momento en una frase, que el pueblo sea superior a sus dirigentes. Eso significa una sola cosa, democracia directa. Que el pueblo mande. Eso hace parte de nuestro eslogan, que el pueblo mande. Y lo que queremos hacer en el Consejo de Bogotá justamente es eso, abrir el Consejo de Bogotá para que los ciudadanos, las ciudadanas, las comunidades, las organizaciones sociales y las veedurías ciudadanas se tomen el consejo para que participen de manera directa. Esa es la principal propuesta que nosotros tenemos para la ciudad de Bogotá. O sea, llevar gente al consejo de otras comunidades que hagan presencia, que discutan, que presenten su... O sea, meterle pueblo al consejo. Que el pueblo sea el verdadero escenario de la democracia. Fíjese que en teoría el Consejo de Bogotá es la máxima autoridad político-administrativa de la ciudad, que está por encima del alcalde. Es el escenario del debate, es el escenario de la democracia, pero ya no hay pueblo, allá no hay gente, allá lo que hay unas personas que elegimos para que nos representen, pero no nos representan, representan es a sus financiadores. Queremos es que haya presencia permanente de ciudadanía de a pie, individual, pero también de ciudadanía organizada, para que participen en la construcción de las políticas públicas y de los debates de control político. Usted pertenece al movimiento Fuerza Ciudadana, que si no me equivoco es el el gobernador del Del Magdalena, Magdalena. ¿sí? Pero veo que está apoyando a Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Eh, no sé si Carlos Caicedo como que se había abierto de ese parche, del parche petrista, o cómo es la cosa ahí. No, Carlos Caicedo, que actualmente es gobernador del Magdalena y no está participando en política, por supuesto, pues es Claro. el fundador y el líder natural del partido Fuerza Ciudadana. Y el partido Fuerza Ciudadana tiene como eslogan la fuerza del cambio. Y ahorita estamos en el gobierno del cambio. Y lo que importa en política siempre va a ser la coherencia, Jorge. Y en ese sentido hay coherencia por parte del Partido Fuerza Ciudadana y acompaña y apoya, respalda al pie de lucha al gobierno del cambio, al gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, el gobierno, el pacto histórico se reunió y convocaron unas reuniones, hicieron unas asambleas, conformaron unas listas para diferentes organismos, al consejo en diferentes ciudades, en las asambleas a diferentes regiones y apoyaron a unas candidaturas a la alcaldía también y a la gobernación en diferentes territorios del país, pero Fuerza Ciudadana quiso mantener esa independencia, siendo de izquierdas, apoyando al gobierno del cambio, pero presentándose con diferentes listas en diferentes regiones del país. Ahora bien, hay alianzas, claro, hay acuerdos para apoyar Correcto. algunas candidaturas a la alcaldía y gobernación, y ese es el caso de Gustavo Bolívar en Bogotá. Y con el tema del umbral, ¿ustedes ya lo tienen resuelto? Porque tengo entendido que había como en la elección pasada como que no alcanzaron o algo así.
Bueno, en la elección pasada, Fuerza Ciudadana recogió firmas para sacar una lista al Senado. Esa Ya. lista necesitaba pasar el umbral para adquirir la personería jurídica, eso es lo que nos demanda la Constitución política. No lograron pasar el umbral en ese entonces, el año inmediatamente anterior, 2022, hubo una votación magnífica de Tobón, fue la tercera votación en el país, pero no se logró pasar el umbral. En este caso tenemos la personería jurídica, nosotros tenemos una representante a la Cámara por el Magdalena, la señora Ingrid Aguirre, ella es la persona que gracias a tener esa representación en el Congreso, pues logramos la personería jurídica y ahorita estamos avalando pues esas diferentes proyectos, digámoslo así, en diferentes regiones del país. ¿Cómo ve usted la campaña en este momento de la alcaldía de Bogotá? ¿Usted quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que va a quedar de primero y segundo? ¿Cómo ve? ¿Cómo se siente usted en ese panorama? Lo primero, Jorge, es, y como usted sabe, Bogotá es fundamental en términos presidenciales. Gustavo Petro llegó en gran medida por la fuerza que tiene la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos totalmente convencidos que para mantener el gobierno del cambio, para mantener el Gustavo Petro, debemos conservar la alcaldía de Bogotá. Claro, no es nuestra en este momento. Ahorita tenemos un gobierno que para mí es totalmente nefasto, negativo, que es el de Claudia López, pero tenemos una buena apuesta para la alcaldía de Bogotá, que es Gustavo Bolívar. En un principio candidato del pacto histórico y ahorita hay otros movimientos y otras fuerzas políticas que lo estamos respaldando. ¿Cómo lo veo yo? Pues es difícil que Gustavo Bolívar pueda ganar, no en primera vuelta. En Bogotá se va a estrenar la figura de la segunda vuelta, pero lo más probable es que vamos a pasar a esa segunda vuelta. La fuerza que tenemos en Bogotá nos da para llevar a Gustavo Bolívar a esa segunda vuelta. La pregunta es, ¿quién va a ganar en segunda? Todavía no lo sabemos. Las encuestas dicen que va a ser Galán con el candidato del gaitanismo, que es Gustavo Bolívar. La pregunta es, ¿sí va a pasar Galán? Vamos a ver. Yo personalmente le confieso, Jorge, que puede haber un fenómeno muy parecido como el de la presidencia y que se nos pase un candidato de opinión que en su momento fue Rodolfo Hernández contra Gustavo Petro, pero yo creo que en el caso de Bogotá, Oviedo puede dar la sorpresa. Yo creo que vamos a tener un segundo escenario, una segunda vuelta, un escenario entre Gustavo Bolívar versus Juan Manuel Oviedo, Daniel Oviedo, y yo no creo que vaya a ser Galán el que vaya a pasar. Yo ¿Ya qué tengo, va a pasar? sí, yo tengo esa misma impresión porque yo creo que el asunto con Carlos Fernando Galán es que es el consentido de los de las empresas encuestadoras. O sea, le encanta Inbamer, le encanta Gorumo, se mueren por ese papacito, digámoslo así vulgarmente, por él. Y además en la elección pasada de hace 4 años lo dieron como ganador. En la última encuesta lo dieron como ganador frente a Claudia López. Entonces pienso que eso podría estarse repitiendo y que sea ciertamente entre Oviedo y Bolívar. Última pregunta. El primer día que usted llegue allá al Consejo, en la primera sesión del Consejo, ¿qué va a decir, qué va a proponer, cómo se va a hacer escuchar? Pues que el pueblo llegó al Consejo. Digamos, yo tengo un enfoque y una concepción diferente de lo que es populismo, Jorge, fíjese. Se ha estigmatizado en el país el concepto de populismo y se ha relacionado con la demagogia. Yo creo que el pueblo llegue al Consejo de Bogotá y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tratar de que el Consejo esté históricamente repleto de gente del común, gente de a pie. Hay una plazoleta al lado del Consejo. Vamos a buscar de que eso también permanezca repleto, que haya gente allá haciéndole veeduría y seguimiento al Consejo de Bogotá. Y sobre eso nosotros vamos a trabajar. Los primeros proyectos que vamos nosotros a radicar, pues va a ser en esa materia, en poder vincular y poder generar esos instrumentos, esos espacios, esos mecanismos de democracia directa dentro del Consejo de Bogotá. Habrá que modificar algunas normas, habrá que modernizar otras normas. Necesitamos de la voluntad política también del gobernante de turno, que esperamos que sea Gustavo Bolívar, y en ese propósito y en ese sentido yo creo que vamos a lograr hacer un consejo popular. Juan Gabriel, muchas gracias por la entrevista. Si yo estuviera en Bogotá, muy seguramente estaría pensando en votar por usted. Estoy en Bucaramanga. Nuestro coordinador técnico de esta entrevista se llama Germán Sáenz. Espero que él, y él sí vive en Bogotá, espero que contemple esa posibilidad. Lo felicito, lo veo muy activo, muy dinámico, caminando por las calles con letrero, toda esta cosa. Y le deseo la mejor de las suertes, lo mismo que también se la deseo a Gustavo Bolívar.
Pues muchas gracias, Jorge, nuevamente por el espacio. Me hubiera gustado poderle contar más detalles de la campaña, de lo que estamos haciendo, de otras propuestas que tenemos, pero digamos que lo fundamental es eso. Usted no va a escuchar en ningún otro candidato o candidata que busque abrir el consejo. Ellos le temen al pueblo, le temen que estén allá las personas, las comunidades, las organizaciones haciendo veduría, diciéndoles las cosas allá en su cara. Ellos están acostumbrados a crear normas de espaldas de la ciudadanía, representando otros tipos de intereses, pero vamos a abrir esas puertas del consejo y allá vamos a llegar con toda la gente. Bueno, ya que dice que parece que se le quedaron temas entre el tintero, yo le diría, las personas que están viendo entrevista y que se quieran comunicar con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues yo tengo redes sociales, tengo también un sitio web. Mi sitio web es www.juanmontoya, con Y de yuca, juanmontoya.co. Mis redes sociales también son Juan Montoya WL. Ahí me pueden encontrar. También tengo un número celular que es totalmente abierto. Ahí me pueden escribir, me pueden echar piropos, me pueden hacer propuestas, me pueden decir lo que me tengan que decir y ahí vamos a estar conectados. Nosotros tenemos es que trabajar de la mano de las ciudadanías. Lo que yo le quería decir también, Jorge, es nuestra principal propuesta, más, digamos, aparte de querer abrir el consejo, es construir las propuestas con la gente. Tenemos que ser coherentes. ¿Sí? Y las propuestas se tienen que construir desde la mano de las comunidades y de las organizaciones que son los afectados de los problemas del diario vivir en los territorios. En cada territorio de Bogotá, que es una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes, a mi juicio son 10, porque hay un subregistro gigantesco. En cada territorio, en cada barrio, hay una problemática muy puntual y totalmente diferente a la del resto de la ciudad. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Las encuestas nos dicen a nosotros que la inseguridad, claro, siempre. Que la movilidad, claro, siempre. Bogotá es una ciudad que siempre está en obra. Pero en cada territorio hay algo muy particular que está sucediendo. Y las personas que nos tienen que decir cuáles son esos problemas y cuáles son las soluciones son ellos. Por eso queremos construir las propuestas con cada uno de los ciudadanos y de las comunidades. Perfecto. Muchas gracias, Juan Gabriel, y de nuevo éxitos. No, a ustedes por el espacio y ahí estamos en contacto. Ok. Gracias. Número Chao. 10, Fuerza Ciudadana. Eso. Chao.